Ya, entonces en ese sentido, los diseños cuantitativos son dos, no experimental y experimental. Y el diseño cualitativo es el diseño, son diferentes diseños. El etnográfico, investigación-acción, teoría fundamentada, fenomenología, estudio de caso. Cuando hablamos de la investigación cuantitativa no experimental, eh, principalmente tomamos en cuenta el- la selección de la muestra con la cual vamos a trabajar. También se toman en cuenta los tiempos con los cuales se va a tomar la muestra, es decir, la información que voy a recabar con mis instrumentos de investigación, ¿no? Eh, Cuando trabajo de forma experimental, y ya lo vamos a ver, que también hay una división, una subdivisión de los diseños, pues existen dos subniveles, como se podría decir, ¿no? Que es el diseño preexperimental y el cuasi experimental. También existe el diseño experimental puro, pero ese diseño experimental puro implica una total manipulación de las variables, es decir, tener un control total de todo lo que vamos a investigar. Hecho que no se da en un ámbito, en una investigación social, ¿no? Podemos planificar una determinada muestra, pero en el momento en el que vamos a tomar la muestra, ocurre que una persona, dos, tres no vienen. Entonces hay que tomar la muestra en un determinado momento con los que están. Entonces ya perdemos ahí el control total. Y es solamente un pequeño ejemplo que les doy, ¿no? Entonces, en una investigación de ciencias sociales, llámese educación, llámese psicología, incluso en ámbitos sociales, en antropología, sociología como tal, no, no se llega a un diseño experimental puro. No solamente vamos a tomar en cuenta lo preexperimental y lo cuasi experimental. Eh, Dentro de los diseños de investigación cualitativa, tenemos el diseño etnográfico, que va a buscar un rumbo diferente. La investigación, como ustedes ya saben, la investigación cualitativa está enmarcado en lo que es el enfoque eh, interpretativo, cualitativo, en el paradigma interpretativo, hermenéutico. Entonces, el paradigma interpretativo nos indica que hay realidades diferentes, que no deben ser medidas, sino interpretadas, como lo dice su mismo nombre. Y la interpretación van a ser a partir de el propio investigador, y la interpretación también va a partir de los grupos con los cuales se va a trabajar. En este caso, un diseño de investigación cualitativo puede ser el etnográfico, en el cual se intenta identificar, eh, interpretar diferentes realidades de grupos sociales. Pues cuando ustedes vayan a hacer una investigación cualitativa y quieren eh, trabajar con grupos sociales, pues tienen que utilizar el diseño etnográfico. También tenemos lo que es el diseño cualitativo de la investigación-acción, que algunos autores lo llaman, igual que la teoría fundamentada, ¿no? Lo llaman como método, pero es más correcto decirlo como diseño de investigación, que también, aparte de estar propiamente trabajando con lo que es el paradigma interpretativo, trabaja también con el paradigma sociocrítico, teniendo en cuenta el fundamento epistemológico de la investigación-acción, que es transformar de alguna forma la realidad con la cual se investiga.
Entonces, en ese sentido, el investigador no solamente va a interpretar en una investigación-acción, sino también puede ser parte de la muestra, si se puede llamar así, de la población, y va a intervenir en ese fenómeno que está investigando para transformarlo. A ver, por ejemplo, no sé, se me ocurre una investigación que alguna vez me comentaron. El- una estudiante quería medir o quería saber si sus compañeros escribían académicamente, cuánto, en qué grado escribían. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ella era artista, ha pintado un mural en el cual ahí ponía, ¿no? Si tú tienes algo que decir, algo que escribir, este es tu espacio, ¿no? Entonces ya estaba interviniendo en el ámbito de sus compañeros. Como era conocida por sus compañeros, pues ella misma los instaba a que vayan escribiendo y que vayan publicando en el mural que había pintado para que ella misma investigue, ¿no? Cuánto, cómo y cómo es que sus compañeros escriben. Entonces, de alguna forma estaba transformando ese mismo problema que había identificado, ¿no? Entonces, mediante una investigación-acción se puede realizar esto. Incluso más allá hay lo que se llama el diseño, que incluso tiene su propia metodología, que es el de investigación-acción participativa, ¿no? Que es una metodología ya un poco diferente a lo que hacemos en la investigación científica, ¿no? Pero también es válido. Luego tenemos dentro de los diseños la teoría fundamentada. Esta teoría nos va a ayudar, como dice su propio nombre, a crear teorías. Yo he hecho una investigación con teoría fundamentada sobre la educación ambiental en Bolivia. Entonces quería saber los constructos, ¿no? Los constructos teóricos, académicos de la educación ambiental. Como no hay muchas referencias, no hay mucha teoría de la realidad boliviana, de los conocimientos bolivianos, la interacción con las culturas, la relación que tiene el hombre, la educación y el ambiente o medio ambiente, como lo quieran llamar. Entonces habría que crear, ¿no? Teoría, habría que crear nuevos conceptos. Entonces, para eso sirve este diseño. Strauss es el inventor, de hecho es un diseño relativamente nuevo. Creo que ha sido creado y publicado su libro, ¿no? Teoría fundamentada en los años 80. Entonces, Strauss, y si ustedes lo tengan en el libro, o incluso los voy a compartir en la plataforma, él indica, ¿no? En su libro que la teoría fundamentada no es un diseño, es un método de investigación cualitativa. Y de hecho, acá lo vamos a explicar también, que puede funcionar como diseño y como método. Pero los teóricos generalmente utilizan como diseño porque a partir de este diseño se utilizan diferentes procedimientos, herramientas, caminos, instrumentos para realizar la nueva teoría, ¿no? Entonces puede ser considerado como un diseño tanto como un método. La fenomenología, ¿no? Entender es otro diseño cualitativo que intenta entender determinados fenómenos ya ahora hablando más que todo de individuos de diferentes tipos de acciones, diferentes tipos de formas de vida, la interpretación de todo lo que subyace a lo que es, ¿no? Un individuo como tal y su interacción con su realidad. Entonces, si ustedes quieren investigar eso, pues ahí tienen la fenomenología, que también está muy relacionado con lo que es el estudio de caso, ¿no? Son estudios de, como dice su mismo nombre, particulares. Son estudios, investigaciones que se hacen sobre eh, poblaciones muy pequeñas. Podemos hablar de un individuo, podemos hablar de dos, de tres individuos. Por ejemplo, actualmente soy tutor de una tesis de pregrado en la cual
La postulante está haciendo, ¿no? Un estudio de caso, está estudiando a dos personas con síndrome de Down en una institución, ¿no? O sea, no hay una gran cantidad de síndrome de Down en las diferentes instituciones, son dos personas. Entonces, ella está haciendo un diseño cualitativo de estudio de caso y va a estudiar solamente a esas dos personas que tienen síndrome de Down, ¿no? Cuando encontramos este tipo de poblaciones, podemos realizar estudio de caso y desde un diseño totalmente cualitativo eh, y con diseño de estudio de caso, ¿no? Por si acaso, aquí hay una cierta confusión. Me ha tocado algunas veces ver, voy a hacer estudio de caso, ya, ¿dónde voy a hacer? En la unidad educativa tantos, ¿no? Voy a hacer esto en la institución tantos. ¿Por qué estudio de caso? Ah, no, es que son pocos, ¿no? Es uno o dos paralelos nada más. Son pocas personas. ¿Cuántas personas? Son 50 divididos en 5 grupos de 10. No, eso no es un estudio de caso. Como les decía, un estudio de caso ya son mínimos la población. Un caso, una persona, un fenómeno, dos, hasta tres tal vez. Eso es un estudio de caso. Acá vamos a entrar un poco en lo que es el diseño cuantitativo. Lo no experimental, como les decía, no tenemos que ver el momento en el cual se va a tomar la muestra. En lo no experimental existe, ¿no?, una subdivisión que es lo transeccional o transversal, que se toma la muestra en una sola oportunidad, y lo longitudinal que se toma en diferentes momentos. El experimental, que de hecho es lo que ustedes tendrían que trabajar para este tipo de trabajos que están realizando, y como ya les había explicado, no existe lo preexperimental, lo cuasi experimental y lo puro, totalmente experimental, pero no lo tocamos en ciencias sociales, ¿no? Como les había explicado. Acá está. ¿Cómo funcionan los diseños? La muestra se toma una vez en lo transeccional, como es, ¿no? Longitudinal, una sola vez. En lo preexperimental se trabaja con un grupo. Lo cuasi experimental podemos trabajar con dos grupos o más. Y ahí están los famosos, ¿no? Grupos control y los em, grupos experimentales, ¿no? Y como hemos dicho, lo experimental puro no se trabaja en ciencias sociales. El siguiente paso después de elegir el diseño, tenemos que elegir el método de investigación. Siempre vamos a tomar en cuenta el enfoque que hemos elegido, ¿no? Que se ha elegido para la investigación. Ese enfoque obviamente está relacionado con el paradigma. Entonces aquí tenemos una serie de hecho son los más importantes, los que he elegido. Métodos, hay más, obviamente hay más. Según tengo entendido, pues creo que hay una cantidad de más o menos más de 20, 23, 25 métodos de investigación diferentes, ¿no? Pero estos que les muestro, pues son los más conocidos, más utilizados y que les van a servir más, ¿no? El primero, tomando siempre en cuenta, como les he dicho, el enfoque, el método hipotético deductivo. Este método lo van a utilizar cuando ustedes quieran comprobar sus hipótesis. Y cuando se utiliza, perdón, y cuando se comprueba una hipótesis en los diseños, en los tipos de investigación, perdón, explicativas. Cuando ustedes hagan una investigación de tipo explicativo, con alcance explicativo, de hecho tendrían que utilizar un método de investigación hipotético deductivo porque tienen que comprobar su hipótesis. Y esa comprobación se les realiza a través de métodos estadísticos, ¿no? Entonces, ahí les doy un dato. Inductivo deductivo. Cuando ustedes tengan investigaciones teóricas, pero que se dirigen a lo que es la experiencia, pues utilizan este método, ¿no? De la inducción a la deducción. El análisis síntesis.
cuando descomponen un todo, un fenómeno, una experiencia, la problemática, investigar diferentes partes y posteriormente de esa división quieren llegar a conclusiones claras y específicas, pues se utiliza el método del análisis síntesis. El método histórico-lógico, eh, como su mismo nombre lo indica, ¿no? Se utiliza en investigaciones más históricas, en las cuales se va a tomar en cuenta la toma de la muestra en un orden tal vez separado, en diferentes tiempos, en diferentes momentos, de forma cronológica. Entonces ahí estamos viendo, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan ese tipo de investigaciones, pueden utilizar un método histórico-lógico. Hay otro método que se llama como tal experimental, ¿no? Eh, es cuando se propone algo y se prueba su validez, siempre tomando en cuenta diferentes fórmulas estadísticas, ¿no? Y el método estadístico, eso no es porque vamos a utilizar fórmulas para medir la cantidad de la población, no. Es cuando ustedes utilizan ciertos softwares eh, para tomar sus muestras. Por ejemplo, en una investigación me parece muy interesante en lingüística e idiomas, hay un software que te graba la voz y te muestra el espectrograma de tu voz, es decir, el tono que alcanzas, eh, la relación o la unidad que tenemos entre letras, palabras, en el mismo vocales y consonantes cuando nosotros hablamos, ¿no? O sea, un software muy interesante, es lo que un estudiante me mostró. Entonces, él ha utilizado, ¿no? Ese software, ha grabado y él quería identificar cuál es el uso de los adjetivos y la tonalidad que se utilizan eh, en una comunicación diaria. Por ejemplo. Entonces, ha grabado a cualquier persona y después ha metido esos datos, esa grabación a ese software específico y mediante el espectrograma ha sacado los datos, ¿no? Entonces, cuando utilizas un software dedicado especial, se utiliza el método estadístico. Los métodos cualitativos, como les decía, ¿no? Eh, la teoría fundamentada puede ser utilizada como diseño y de hecho muchos lo utilizan como diseño, pero según Strauss, que ha sido el creador de este método, él lo dice, este es un método de investigación cualitativa. Entonces, como les decía, sirve para usar teorías, nace a partir de lo que es la lógica inductiva, ¿no? A través de los datos que vayamos procesando, generalmente la teoría fundamentada utiliza entrevistas como instrumentos, como técnica y como instrumentos, ¿no? Generalmente utiliza las entrevistas para sacar esos datos y mediante el razonamiento lógico de las respuestas que te dan los individuos, se hacen inducciones para llegar a teorizar. Entonces, eso es cuando quieren hacer una teoría, ustedes utilizan la teoría fundamental, la fenomenología, y de la misma forma que la anterior. Algunos autores lo indican como método, otros como diseño. Lo más adecuado para mí, desde mi punto de vista, es un diseño, ¿no? Intenta explicar, como les decía, ¿no? Experiencias subjetivas sobre fenómenos desde la interpretación. Otro método interesante e importante es la bibliográfica documental, que también que puede estar utilizado desde un estudio de caso, porque en un método biográfico documental se analizan los relatos de vida, las historias de vida. También como es documental, ahí analizamos los documentos. No sé si les había comentado que había una tesis, ¿no? Que solamente ha utilizado el libro, la tesis india de Fausto Reinaga. Entonces, ha utilizado este método, ¿no? De investigación cualitativa, el método documental.
solamente ha utilizado ese documento para sacar la información y de la información ya ha utilizado análisis de contenido para realmente llegar a la verdad de lo que Fausto Reinaga quería decir con sus escritos, ¿no? Y, como les decía, la investigación-acción de la misma forma. Fíjense que la mayor parte de los métodos cualitativos también funcionan como diseños. Cuando ustedes vayan a redactar su método de investigación en su escrito, en su tesis, en su perfil, en su investigación final, en su informe final, Peter Escobar nos indica, ¿no?, que siempre tenemos que seguir una estructura. Y me parece muy adecuada la estructura que indica Escobar, ¿no? En el cual dice que nosotros tenemos que decir qué es lo que vamos a utilizar para nuestra investigación, es decir, qué método. Entonces tenemos que explicar en nuestro escrito qué método voy a utilizar. Por ejemplo, método inductivo-deductivo. ¿Según quién? Ahí entra lo que es las citas, ¿no? Las bibliográficas. Buscan un autor que hable del método que estoy utilizando y hacen la cita. ¿Y cómo? Explicar cómo lo voy a utilizar en mi investigación, como les decía cada uno de estos, ¿no? Yo puedo decir, voy a utilizar, en esta investigación utilizará el método hipotético deductivo. Según Sapieri, indica que el método inductivo deductivo es un método que utiliza fórmulas estadísticas. Esta investigación será utilizada para comprobar la hipótesis planteada en los capítulos anteriores. Entonces, fíjense cómo en esto que les acabo de explicar, ya hemos dicho la estructura que Peter Escobar plantea, ¿no? ¿Qué, quién y cómo? Es muy sencillo. Ahora vamos a pasar a los instrumentos de investigación. Hay muchos. Imagínense si hay 23 métodos de investigación, pues técnicas las hay más, ¿no? Eh, Estos, pero son los más utilizados, ¿no? La encuesta, la observación y el análisis documental. Siempre vamos a ir en ese camino del enfoque que hemos elegido. Si hemos elegido un enfoque cuantitativo o un enfoque cualitativo. Ya. Entonces, si hemos elegido un camino cuantitativo o cualitativo, tenemos que seguirlo, ¿no? De métodos, técnicas también. Entonces, cada método, cada técnica en realidad tiene sus propios instrumentos. Muchas veces se pueden ir mezclando entre técnicas e instrumentos, pero generalmente siempre cada técnica utiliza los mismos instrumentos y hay que saber identificar, ¿no? Esto es lo que les explicaba en anteriores sesiones. La encuesta, por ejemplo, tiene dos instrumentos claros, que es el cuestionario, la ficha de cuestionario, de hecho, y la misma ficha de encuesta. Fíjense que aquí también la encuesta trabaja como técnica y la misma encuesta trabaja como instrumento. El plantear un cuestionario tiene diferencias al plantear una encuesta, que hoy día más que todo vamos a desarrollar lo que es un cuestionario. La observación es, es, como les decía, un comodín. Puede ser utilizado tanto cuantitativo como cualitativo. ¿Y qué es lo que va a definir cómo utilizar cuantitativamente o cualitativamente en la técnica? Pues su instrumento, ¿no? Entonces, si yo utilizo un instrumento cuantitativo, pues la observación será una observación cuantitativa. Por ejemplo, acá tengo la guía de observación, la, el checklist, como decía, ¿no? La lista de cotejo en castellano. Entonces, si utilizo un checklist, pues es netamente cuantitativo, por lo tanto mi técnica será cuantitativa también. Análisis documental también, el análisis de contenido puede ser cuantitativo. Y de la misma forma, cualitativo, ¿no? La entrevista tiene sus instrumentos.
La guía de entrevista estructurada. La entrevista no estructurada. La entrevista a profundidad, ¿no? Y en realidad acá la estructurada es un tipo de guía de entrevista y la no estructurada y la entrevista en profundidad son formas de realizar la entrevista. Los grupos focales, que tiene prácticamente el mismo instrumento, ¿no? Solo que en lugar de entrevistar a una persona, se entrevista a diferentes personas en un mismo momento. Esto, pero lo vamos a tocar la última sesión, los instrumentos y las técnicas cualitativas. Y como les decía, la observación también puede funcionar como una técnica cualitativa, eh, de acuerdo a su instrumento. Por ejemplo, un diario de campo, ¿no? Donde se anotan las apreciaciones del investigador para su interpretación. Entonces estamos utilizando un paradigma interpretativo cualitativo. Por lo tanto, mi técnica va a ser eh, cualitativa, la observación cualitativa, ¿no? Y registro anecdótico de la misma forma, ¿no? Justamente este es un instrumento totalmente cualitativo, interpretativo, ya que solamente anotamos lo que al investigador le parece interesante. Ahora sí vamos a pasar a lo que es la elaboración de un cuestionario. Vamos a tomar en cuenta el cuestionario teniendo en cuenta que es uno de los instrumentos más utilizados para una investigación. Es uno de los instrumentos que más se utilizan eh, en todo tipo de investigación. Siempre yo veo en tesis. Dice, no sé si está, dice, no sé si está presentando una diapositiva, pero no se ve nada, o es que no estará presentando diapositiva, Lice. A ver, vamos a ver. No, estamos presentando las diapositivas. A ver, dame un ratito. Marco dice que se estaba viendo normal. Y a ver, de todas formas estamos grabando y está grabando mi pantalla. Voy a subir el video. ¿Ya? También las diapositivas las voy a compartir. Está correcto, mi estimado Lee. Muchas gracias. A ver, no sé si se ve. ¿Se ve ahora la diapositiva? Todavía no, Liz. No está compartiendo. Ya. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, perfecto. Muy bien. Sí, ahora sí dicen. Muy bien, muy bien. Van a disculpar ya. Acá estamos entonces con lo del instrumento cuantitativo, ¿no? La ficha. La ficha de cuestionario es una de las más utilizadas, lo van a utilizar siempre. Entonces, además de que sabiendo cómo se hace un cuestionario, pues van a poder hacer una encuesta tranquilamente. La diferencia entre el cuestionario y la encuesta radica principalmente en dos puntos. El primero es la cantidad de ítems. Un cuestionario va a tener máximo unos 15 ítems, como lo vamos a explicar posteriormente. En cambio, la encuesta debe tener más de 15 ítems. Algún momento les decía, ¿no? Lo que nos van a hacer en marzo, creo que es el censo, eso es una encuesta. Y van a ver que les van a preguntar, no sé, unas 30, 40, 50 preguntas. Entonces es una encuesta. Y otra de las diferencias principales es el cómo se aplica. El cuestionario lo puede llenar el mismo encuestado. Después de dejar su hojita y cada uno se va llenando, ¿no? O incluso hay cuestionarios ahora ya se utiliza, alguna vez he hecho una investigación, simplemente he mandado un Google Forms en formato de cuestionario y
he recabado toda la información de forma digital, ya ni siquiera hoja ya he necesitado. Entonces, cuestionario se lo puede llenar de forma no presencial, ¿no? El mismo encuestado lo puede llenar. La encuesta, en cambio, lo tiene que llenar el investigador con su propio puño y letra, ¿no? Esas son las principales diferencias. Después, en cuanto a los ítems, en cuanto a la elaboración de las preguntas, en cuanto a la redacción, que lo vamos a explicar ahora, es prácticamente lo mismo. No existe ninguna diferencia. ¿Ya? Entonces vamos a ir con el cuestionario. Obviamente hay diferentes fases de elaboración, como dice acá en la diapositiva. La primera es describir la información que se necesita, ¿no? Vamos a utilizar, como hemos dicho siempre, la operacionalización. La anterior sesión, pues hemos visto que de la operacionalización eh, de las variables, pues van a ser nuestros ítems, nuestro instrumento. No es que yo voy a inventarme preguntas de por qué que me gusta esta pregunta, debe ser interesante. No, tiene que partir de algo. Y todos nuestros instrumentos van a partir de la operacionalización, ya en el caso de las investigaciones cuantitativas. Luego, necesitamos saber qué tipo de preguntas existen. Tenemos que escoger las preguntas. De forma general existen dos tipos de preguntas, ¿no? Abiertas y las cerradas. Eh, las abiertas no se utilizan mucho en investigaciones cuantitativas, ¿no? Sí existen, hay autores que sí las utilizan, por eso las estoy explicando. Pero el cuestionario, de hecho, lo que siempre vamos a utilizar son las preguntas cerradas, ¿no? Con las cuales nosotros vamos a trabajar con diferentes alternativas, lo que conocemos como opción múltiple, ¿no? Y tienen dos diferentes variaciones, unas que son las dicotómicas, que solamente tienen dos respuestas, que pueden ser dos selecciones, tanto como sí, no, ¿no? Esas son las dicotómicas, con dos opciones. Y las policotómicas, las que tienen más de dos, tres, cuatro. Se sugiere que ustedes puedan poner hasta cuatro diferentes respuestas de selección múltiple, no más, ¿ya? Obviamente, cada una de estas formas de realizar la pregunta tiene pues sus pros y contras. Hacemos preguntas abiertas cuando no tenemos mucha información del tema. Cuando hacemos preguntas cerradas, es decir, cuando nosotros mismos ponemos la respuesta para que el encuestado elija, pues de alguna forma limitamos el campo de información que nos va a dar nuestros investigados. En ese sentido, tenemos que elaborar muy bien nuestras preguntas, porque tenemos que llegar a la información que queremos realmente extraer. No podemos hacer preguntas que después no nos van a dar ni información alguna y que de hecho solamente van a llenar un espacio donde podríamos haber preguntado algo que realmente necesitamos conocer de nuestra investigación, ¿no? Para solucionar el problema que nos hemos planteado, ¿no? Entonces es muy importante el siguiente paso, la redacción de las preguntas. Eh, Tienen que fijarse cuál va a ser su población para redactar las preguntas. No es lo mismo hacer un cuestionario a profesionales como ustedes que hacerlo, digamos, a personas que trabajan en la calle, ¿no? Que no tienen estudios limitados. Entonces, podemos utilizar cierto tipo de vocabulario, lenguaje para determinados grupos, ¿no? No es lo mismo utilizar un cuestionario con adolescentes que utilizarlo con adultos mayores, ¿no? Un adulto mayor de alguna forma siempre te va a pedir más formalismo, más seriedad.
En cambio, un adolescente quiere algo concreto, rápido, ¿no? Entonces tenemos que saber bien identificar cuál es nuestra población y cómo redactar nuestras preguntas a partir de nuestra población. No se van a olvidar que siempre deben redactar un texto introductorio. Al principio les voy a mostrar, ahora mismo tengo un ejemplo de cuestionario. Tienen que poner el título de su cuestionario. Tienen que dar las instrucciones, tienen que ser amables, tienen que saludar a la persona que va a llenar el cuestionario. Entonces, las instrucciones también, de hecho, la redacción de las instrucciones es muy importante porque muchas veces, como les decía, si el cuestionario es llenado por el mismo encuestado, tiene que leer esa instrucción y esa instrucción debe ser clara, precisa, no debe haber eh, dobles, triples interpretaciones de una instrucción. Entonces tienen que tener mucho cuidado en la redacción y obviamente voy a cambiar de diapositiva ya, si no se ven me dicen por favor. El formato de las preguntas. La presentación debe ser atractiva. Y el otro día me traían unos tesistas que tengo, unos cuestionarios, unos cuadros, la pregunta dentro de cuadros, cuadros de aquí, allá, 5 cuadros. No tenía instrucciones, no tenía la información sociográfica que se necesita, es decir, no edad, digamos, puede ser zona, lugar donde vive, lugar donde estudia, paralelo, ¿no? Lugar de trabajo. Entonces, esa información también es importante. No era nada atractivo su cuestionario. Entonces, eso también te quita, ¿no? Las ganas de escribir, de leer bien las preguntas, de responder, de dar la información adecuada. Entonces, tiene que tener, aunque parezca superficial, ¿no? Tiene que estar bien ordenado, tiene que ser presentable, porque eso mismo va a ver la otra persona y le va a dar ganas de darte la información adecuada. Cuando yo vengo algo feo, de mala gana lleno cualquier cosa sin leer, aquí está, gracias, chao. Y mi información que voy a sacar va a estar totalmente sesgada, ¿no? Entonces eso tener mucho cuidado. Como les digo, parece eso algo superficial, ¿no? Pero es importante. La longitud también es muy importante. eh, las preguntas intenten que sean cortas, lo más cortas posible, y que tengan el contenido exacto que ustedes necesitan. No me van a poner de una pregunta o todo un párrafo de unas 2, 3 oraciones, ¿no? Mientras más corta y más entendible sea, mejor. El cuestionario, de la misma forma, como les indicaba hace momentos, tiene que tener entre 15 ítems, perdón, entre 10 a 15 ítems. No debe pasar de los 15. Pasa de los 15 ya no es un cuestionario, como les decía, se vuelve una encuesta, ¿no? Entonces, eso igual tomar en cuenta. Mm, Marcelo, por favor, tu micrófono. Ya. Eh, si no se ve, me dicen, por favor. Eh, hay que ordenar las preguntas, ¿ya? Intenten ordenar sus preguntas desde la más fácil a la más difícil. Eso para darle un pensamiento al encuestado de que la encuesta, perdón, el cuestionario es sencillo, es fácil de llenar, ¿no? Cuando ustedes comienzan con preguntas fáciles, dicen, ah, ya esto es una pichanga facilito, voy a llenar rápido, ¿no? Pero si comienzan con preguntas difíciles que, de hecho, algunas que no estén bien redactadas, que utilicen términos ambiguos, que como les decía, no esté adecuado para la edad, para el estrato social, para el estrato académico, cultural,
Entonces, va a parecer muy pesada el cuestionario, va a decir, no, no tengo tiempo, mejor no, o llena de mala gana, responde cualquier cosa y no vamos a tener la información. Entonces, ordenemos, intentemos ordenar de preguntas fáciles a difíciles, ¿ya? Obviamente no les puedo decir cuáles son fáciles, cuáles son difíciles, ¿no? Porque cada uno de ustedes tiene sus temas de investigación diferentes y sus poblaciones también deben ser diferentes. Pero desde su conocimiento ordenan, desde la más fácil hasta la más difícil. Y como les decía, ¿no? Este instrumento también, como puede ser utilizado de forma física con hojas, entregado personalmente, también lo pueden utilizar en la virtualidad tranquilamente. También antiguamente incluso se hacía, no sé si alguna vez, a mí hace años me llamaban a veces, ¿no? Disculpe, señor Lanza, usted, por favor, quisiéramos que responda a este cuestionario. Me llamaban incluso por teléfono, ¿no? Entonces, esas son algunas ventajas y cómo se puede realizar un cuestionario, ¿ya? Aquí vamos a entrar un poco más a la parte práctica. Por si acaso estoy mostrando una diapositiva de la operacionalización. Es un ejemplo que he preparado, ¿no? La operacionalización y un instrumento, un cuestionario, ¿ya? Si no lo ven, me dicen, por favor. Entonces, aquí tenemos, ¿no? La operacionalización que ya hemos explicado esto en anteriores sesiones a profundidad. Creo que no tenemos más que hablar. Hemos indicado, ¿no? Que hay las columnas, que los indicadores deben ser medidos de acuerdo a sus dimensiones, con las técnicas que también tienen su relación con el enfoque. Y también hemos dicho, hay una columna de instrumentos, en el cual les decía, ¿no? Anotamos el indicador y qué instrumento voy a utilizar para medir este indicador. Y también les indicaba, ¿no? Incluso podemos poner el ítem de mi instrumento que voy a utilizar, ¿ya? Entonces vamos a hacer esta explicación solamente en el primer punto, ¿no? Para no alargar la clase. Tengo la dimensión herramienta de lenguaje natural, ¿no? El ChatGPT, ¿ya? Es una herramienta de lenguaje natural según el concepto que he conseguido del mismo ChatGPT. Entonces tengo un indicador, he sacado dos indicadores, pero vamos a trabajar con el primero. Dice elaboración de textos. El ChatGPT elabora textos con lenguaje natural, ¿ya? Hasta ahí creo que está claro. Entonces, para estos indicadores voy a utilizar solamente una técnica. Y hemos dicho aquí pueden haber más, pueden haber varias, ¿no? Dos, tres técnicas. Pero en este caso solamente estoy usando una. La técnica de la encuesta. Para este indicador voy a utilizar eh, una encuesta y un instrumento solamente. Pero de la misma forma que la anterior columna, puedo utilizar más instrumentos. Puedo utilizar observación acá, ¿no? Una checklist, por ejemplo, una lista de cotejo, un instrumento, ¿no? O puedo hacer tal vez incluso entrevistas si mi investigación es mixta, ¿no? Aquí utilizo un cuestionario, el ítem 1, y tal vez puedo utilizar, como les decía, una entrevista. Entonces aquí también le pongo ficha de cuestionario, ítem 1. Y también en el mismo cuadro le aumento, ¿no? Eh, Guía de entrevista, ítem 2, digamos. Puede ser el 2, mi pregunta 2, ¿referido a qué? A este indicador, elaboración de textos, ¿no? En este caso solamente he puesto uno para no confundirlos mucho. Entonces vamos a ir con los indicadores, la técnica, el instrumento. Y acá ya tengo mi instrumento realizado. Los he unido a ambos por si acaso. Entonces, acá me dice ficha de cuestionario. Aquí está mi cuestionario, en la parte derecha, ¿no? Entonces dice el ítem 1. Quiere decir la pregunta 1. Acá está, ya está numerado. Tienen que numerar, tiene que estar bien numerado para no confundirse, para no errar en la interpretación y el análisis. Entonces ahí vamos.
Mi indicador dice elaboración de textos. De eso es de lo que yo tengo que preguntar, de elaboración de textos con lenguaje natural. Entonces mi pregunta, ¿cuál será? El texto que elabora, fíjense, el texto que elabora, incluso utilizo los mismos términos, ¿no? Elaboración de textos. El texto que elabora el ChatGPT 3 responde a las preguntas que realizas, le pregunto, ¿no? Entonces ahí estamos mirando si el ChatGPT realmente elabora textos correctos, ¿no? Le estoy preguntando sobre este indicador con el ítem 1. Y ahí pongo mis posibles respuestas, ¿no? Esta es una pregunta, como hemos indicado anteriormente, cerrada, con tres alternativas. En este caso le he puesto nunca, casi siempre, siempre. Como hemos dicho, se puede sugerir hasta 4 alternativas, ¿no? En este caso, para no tampoco confundir mucho, he utilizado 3. Nunca, casi siempre, siempre. De hecho, y esto también otro tip, les voy a dar otro consejo, para que su análisis y su interpretación sea más sencilla, ustedes solamente pueden utilizar en sus encuestas estas respuestas. Nunca, casi siempre, siempre. De tipo escala, ¿no? Entonces, es así como se construye. Si vamos al ítem número 2, al número 3, 4, de la misma forma, cada uno de estos ítems que yo me he planteado en mi cuestionario responde a indicadores. No me he inventado de la nada las preguntas, ha salido de algo. En este caso de los indicadores y en la columna de instrumentos yo escribí qué ítem correspondía a ese indicador, ¿no? Para que sea más sencillo identificar. Entonces es así como se construye, ¿no? Incluso fíjense, eh, tengo dimensiones, ¿no? Herramienta de lenguaje natural. He dividido mi cuestionario por partes. La primera parte de datos generales, la segunda parte ya es una de las dimensiones. Herramientas de lenguaje natural. Entonces, estas dos preguntas corresponden a esta dimensión. Por eso tiene el subtítulo. Herramienta de lenguaje natural. Y de este subtítulo, que es mi dimensión, hago mis ítems, que son mis indicadores. Entonces fíjense que todo está ordenado, todo tiene su lugar. Y acá en la parte de arriba es lo que les decía, ¿no? Los datos. Aquí explicamos qué cosa es esta hoja. Muchos no saben, ¿no? Cuando ustedes vayan a aplicar, algunos deben saber, otros no, dependiendo de sus poblaciones. Entonces, ficha de cuestionario, explicamos a quién está dirigido y las instrucciones. Fíjense que como esta ficha es para más o menos adolescentes, ¿no? Porque es de colegio. Entonces, estoy haciendo las preguntas lo más sencillas, cortas posibles. No hay mucha explicación incluso en las instrucciones. Lea atentamente cada pregunta y elija la respuesta que usted vea conveniente, ¿no? Lea, elija, nada más, punto. Entonces, fácil de entender, ¿no? No me estoy complicando con explicaciones que no vienen al caso. Y aquí están los datos sociométricos que de alguna forma se necesitan, ¿no? La edad, el sexo. También esto mucho depende de cada investigación de ustedes. En este caso, en este tema específico, con esta población que se está utilizando para esta investigación, no es muy necesario poner más datos. De hecho, incluso como se ha aplicado esto a adolescentes o menores de edad, no se necesita, incluso es un poco peligroso pedir mayores datos, ¿no? Solamente ponemos edad y sexo, ¿no? En algunas investigaciones van a ver, ¿no? Área en la que usted vive. Pueden poner urbana, rural, ¿no? También pueden preguntar, dependiendo de sus investigaciones, ciudad en la que usted vive. El Alto, La Paz. Zona, también hay esas, ¿no? Entonces pueden preguntar eso. En este caso hemos hecho lo más sencillo, pero no es limitante. Ustedes, de acuerdo a cada una de sus investigaciones, lo pueden realizar. Entonces, continuamos, ¿ya?
Ahora sí vamos a ir a otra cosa. Déjenme un momentito. La anterior me he olvidado grabar media clase. Ya. Entonces, vamos a trabajar en la segunda pestaña. Vamos a comenzar a codificar los datos. Hemos visto, ¿no? Tenemos una encuesta. A ver, vamos a ver dónde está mi encuesta. Perdón, cuestionario. ¿Se ve el cuestionario? Estimados maestrantes. Sí, sí, se ve. Ya, muy Sí, bien. licencia. Entonces vamos a comenzar a codificar. Ya tenemos que codificar todos los datos que nos da nuestro cuestionario. Vamos a comenzar con los datos generales, los datos sociométricos, ¿ya? El primer ítem que vamos a utilizar no es el uno, sino es la primera pregunta que hemos realizado, que es edad, ¿ya? Entonces vamos a ver edad, vamos a comenzar a codificar todo, ¿no? Volvemos al SPSS y agarramos la primera fila. Tenemos que llenar esto con todos los ítems. Entonces, nombre. En la primera columna yo le voy a dar un nombre clave, si lo quieren. Edad era la pregunta, ¿no? Entonces yo le voy a poner Ed, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden poner cualquier nombre, no hay ningún problema, según su comodidad. Fíjense, automáticamente se ha llenado todo. Vamos a ir a la segunda columna. Vamos a ir cambiando cada una, ¿ya? Acá hacemos clic en la segunda columna. Hay 3 puntos, ¿no? Hacemos clic en los 3 puntos y nos va a salir una ventana en la cual nosotros vamos a utilizar qué tipo de variable es. Como es una variable que me va a dar diferentes respuestas, por ejemplo, edad. Y si ahorita yo les hago a ustedes esta encuesta, este cuestionario, algunos me pondrán pues 30, otros 40, 45, 36, 65, 60, ¿no? O sea, diferentes. Entonces va a ser un dato, una variable cuantitativa. Y además, como son diferentes respuestas, solamente le voy a poner dato numérico. ¿Ya? Entonces, aceptar. Anchura, esto no hay ningún problema, se refiere al tamaño que vamos a utilizar de los cuadros que después los vamos a utilizar, entonces solo lo dejamos 8. Decimales, no es necesario para este tipo de trabajos, entonces acá me dice 2 decimales, ¿no? No necesitamos decimales, entonces yo le pongo 0. Y la etiqueta, en la etiqueta sí yo voy a poner exactamente lo que dice mi eh, primer ítem, que se llamaba edad, ¿no? Es la primera pregunta. Edad. Entonces ahí ya vamos poniendo exactamente como dice mi pregunta. Valores. Aquí ya comenzamos a codificar las respuestas que me van a dar. Valores. Puede ocurrir en el caso, yo hago la encuesta y no me responde, ¿no? Valores. Entonces yo le pongo, si no me responden o me responden, a veces los rayonean, ¿no? Lo intentan borrar o ponen 2 números, no sabes cuáles. Entonces ya eso se considera como datos perdidos. Y esos datos perdidos los tengo que codificar acá. Entonces, como es dato perdido, es decir, que no tiene valor, le pongo un valor negativo. Entonces, -1. Y le pongo, en la etiqueta le pongo, no responde. ¿No? En el caso de que esté en blanco, digamos, no ha respondido. Tal vez se ha pasado, tal vez no ha querido responder qué edad tenía y lo ha dejado en blanco. Bueno, puede haber muchas opciones, ¿no? Entonces le pongo ahí, -1, nos responde, añadir. También se puede añadir hasta 3 datos perdidos. Entonces le pongo -2. No se da en este caso, pero solamente por ejemplo les digo, ¿no? No sabe, digamos. ¿No? No sabe. ¿Ya?
No sabe, no responde. Y le pongo a aceptar. Entonces ya tengo acá mi segunda, bueno, ya una de las columnas de valores. Nos vamos a perdidos. Hemos dicho que son valores que no van a servir para mi investigación, pero tengo que ponerlos, tengo que codificar. Entonces me voy a la columna de perdidos y tengo que indicarle, ¿no? Me aparece acá, datos perdidos, no hay valores perdidos, no, siempre va a haber. Entonces vamos a poner valores perdidos discretos. Hemos utilizado dos, ¿no? Por eso les decía hasta tres, podemos poner uno, dos, tres. Entonces el primero era menos uno y el segundo era menos dos. Si habría un tercero, también lo aumentamos y aceptar. ¿Ya? Entonces ya tenemos datos, valores, columnas. No es necesario mover la alineación a la derecha. Solamente es para ordenar. Entonces no aporta mucho. Izquierda, centrado, pueden poner. No es necesario. Eso no va a afectar a sus resultados. Medida tampoco y la entrada, ¿no? Entonces ya tengo mi primer ítem. Vuelvo a mi cuestionario. A ver, alguien está intentando entrar. Bien. Si no se ve, me dicen ya. Vuelvo a mi cuestionario. El segundo dice sexo. Y ahí ya tengo yo dos posibles respuestas. No hay más. Le he puesto M de masculino y F de femenino. ¿Ya? Entonces, eso tengo que codificar también. Vuelvo al SPSS. Le puedo poner un nombre, ¿no? Es el código que hemos dicho. Por ejemplo, SX, digamos. Aprieto Enter y me aparece todo. Ahora, este dato vuelvo a apretar en los tres puntos y elijo mi variable. Acá está la diferencia. En el otro tenía muchos, ¿no? Por eso era dato numérico, podía tener diferentes respuestas. Acá solamente tengo dos. Además, esta variable es cualitativa, no es cuantitativa. El género, el sexo representa una condición, una cualidad, no una cantidad. Entonces, en ese sentido, me voy hasta el penúltimo y le pongo cadena. Ya no se van a olvidar de eso. Cadena. Y aceptar. Fíjense que como es cualidad, como es una variable cualitativa, las decimales ya incluso se ha bloqueado. No puedo hacer, no puedo cambiar. No puedo decir, no soy masculino 8.0. No, no se puede, ¿no? O es uno o es otro. Dependiendo de la pregunta, entonces eh, se puede ir aumentando diferentes respuestas. Pues ya tengo aquí el tipo. Hemos dicho cadena, vamos a anotar para variables cualitativas. Y acá en etiqueta hemos dicho, ya ponemos, ¿no? Sexo hemos puesto, creo, ¿no? O género también, si quieren, ustedes pueden poner para ser más específico. Ahora, valores. Aquí ya comenzamos a aumentar valores. Hemos dicho, hay valores perdidos. Siempre va a haber valores perdidos, tienen que poner. Menos uno. ¿Uno realmente no sabrá su sexo? No creo. O es hombre o es mujer, o ahora ya hay más sexos, ya hay más géneros. No vamos a entrar en un debate de ese tipo, pero digamos, yo no me identifico ni con masculino ni con femenino, por alguna razón, no respondo. Entonces le pongo no responde, ¿no? No responde. O sea, fíjense que tienen que analizar cada una de sus preguntas, ¿ya? Para hacer la codificación. Entonces, un valor perdido va a ser que no responde. O sea, lo he dejado en blanco. Una persona no ha querido responder o se ha olvidado o simplemente no ha respondido. Añadimos. Pero tenemos otros dos valores, que era masculino, femenino, MF, ¿no? Entonces comenzamos con el primero, era masculino. Entonces le pongo uno, ya ese sí es un valor que está dentro de mis posibles respuestas. Y aquí le pongo
masculino. Y añadimos. Luego tengo otro valor que era femenino, entonces ahí le pongo el 2, el segundo, ¿no? Etiqueta, femenino. Muy bien. Y le pongo aceptar, ya no hay más. Y como les digo, dependiendo a cada pregunta, puede haber no responde, no sabe, valores perdidos, ¿no? Pongo aceptar. Los valores perdidos siempre los tienen que poner acá. Otra vez anoto 3 puntos. Y solamente tenía un valor perdido, ¿no? Que era -1, no responde. Entonces, -1, nada más anoto y aceptar. Listo, ya está. Fíjense que al poner cadena, automáticamente me pone un valor nominal. En este caso también puedo poner acá ordinal, ¿no? Pero eso tampoco va a afectar mucho en mis análisis. Ya, entonces ya tengo mis dos primeros ítems. Vamos a ir al tercero y este va a ser con el que vamos a concluir. Ya tengo otro y después vamos a pasar a la siguiente parte, ¿ya? Entonces voy a mi cuestionario. La primera pregunta dice, este sí es mi verdadero ítem de información que voy a requerir para mi investigación. Dice, pregunta 1, el texto que elabora el ChatGPT 3 responde las preguntas realizadas. Nunca, casi siempre, siempre. Me voy al SPSS. Y acá ya codifico, hemos dicho el nombre. Necesito un nombre que me ayude a identificar rápidamente. No me voy a confundir, puedo, si quieren puedo poner uno, ¿no? Pero va a ser muy vacío. Prefiero ponerle, por ejemplo, pregunta, ¿no? Pregunta todo seguido, uno. Enter. Ya, para saber que esta es mi codificación de la primera pregunta de mi cuestionario. Numérico, a ver, lo vamos a dejar ahí. Eh, cadenas, ¿no? Cadena, luego continuamos y aquí en la etiqueta escribimos, ¿no? Era el, a ver, no recuerdo bien cuál era. Ya. La pregunta era el texto que elabora el chat GPT-3 responde tus preguntas. Ya, digamos que esa es la pregunta, ¿no? Tenemos que copiar y pegar exactamente. Le ponemos valores. Hemos dicho -1, no responde. Añadimos y luego comenzamos a poner los valores positivos. 1, pues el valor 1 era nunca. Añadimos. Valor 2, casi siempre, ¿no? Añadir. Y número 3 era siempre. Añadimos. Ya tenemos todos nuestros valores y valores perdidos también. Nos vamos a la siguiente. Valores perdidos, solamente tenemos 1. -1. Aceptar. Listo, ya tenemos todo. Entonces, de esta forma tienen que trabajar con todas sus preguntas, desde la primera hasta la última. Ya tenemos acá los datos sociométricos y tenemos todas las preguntas, ¿no? Entonces, es así como se trabaja, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Mientras cargo el otro archivo. Ya. He cargado un archivo. He cargado un archivo en el cual ya he codificado un cuestionario. Fíjense,
Acá en vez de poner como el anterior, ¿no? En vez de poner ítem, perdón, pregunta estaba en el anterior, ¿no? Ítem, pero es lo mismo. Está la codificación, están mis 10 ítems, están mis datos sociométricos, están mis valores, eh, tanto perdidos como los que sí me van a servir para las respuestas. Tengo todos los ítems, las preguntas transcritas tal cual. Fíjense, acá está el mismo que estábamos haciendo hace rato. Ya está, pero todo el cuestionario lleno. ¿Ya? Entonces ya tengo todo esto. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pasamos al siguiente, a la primera pestaña que hemos indicado, ¿no? Hay dos pestañas. Pasamos a la primera. Acá ya tenemos que transcribir encuesta, perdón, cuestionario por cuestionario. Acá ya está transcrito, yo ya lo he realizado. Fíjense que aquí aparecen números, nada más. Pero también lo podemos cambiar, por si acaso acá fíjense, tengo un icono con donde dice 1A y una flecha. Lo puedo cambiar por las palabras que yo ya he codificado, ¿no? Esto es lo que he codificado en la anterior ventana. Y aquí está codificado por números. Los números obviamente me van a servir para hacer el análisis estadístico, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba. Aquí yo ya he transcrito, ¿no? Unos 23 ítems, es decir, he hecho 23 encuestas, cuestionarios, perdón. Aquí vamos a poner, digamos, edad. Yo comienzo a transcribir, ¿no? Digamos que estoy agarrando mi hojita de cuestionario y comienzo a transcribir las respuestas que me ha dado uno de los encuestados. Edad, me dice, ya, 15 años. Edad, muy bien. En género, hemos dicho, ¿no? Hay masculino, femenino, hemos puesto. Masculino era 1 y femenino era 2. En este caso yo le voy a poner, fíjense, voy a poner 2. Ya, enter, voy a anotar. Ahora vamos a ver si es realmente femenino. Cambiamos. Femenino, fíjense, ¿ve? Que ha cambiado el 2. Si yo le hubiera puesto acá 1, cambio y me sale masculino, ¿no? Fíjense que esa es la codificación que hemos realizado en la primera ventana. De la misma forma, acá en el ítem 1, esta es la pregunta 1, ¿no? Hemos preguntado, el texto que elabora el ChatGPT se responde a tus preguntas, ya habían 3 diferentes respuestas, ¿no? Entonces aquí yo puedo poner la 2, que era casi siempre, ¿no? A ver, vamos a ver si está bien. Ahí está, fíjense, casi siempre. Si le pongo 1, me dirá pues nunca, ¿no? Creo que esa era la respuesta. Ahí está, ¿ven? Entonces lo podemos hacer de forma numérica, que es lo más sencillo, eso lo van a tener en un momentito. O también lo pueden hacer de forma escrita. Fíjense, aquí aparece, cuando estamos con palabras, aparece la lista. Incluso me aparece los datos perdidos, no responde. Nunca, casi siempre, siempre, fíjense, y yo ya voy escribiendo, ¿no? Voy eligiendo. Entonces, en esta encuesta me han respondido casi siempre. En la siguiente, abro, me han respondido, no responde casi nunca. En la siguiente pregunta, actividades para hablar, ¿no? Eso obviamente de acuerdo a cada pregunta. Entonces cambio. Aquí tengo un dato perdido, digamos. No me han respondido en el ítem 4. Esta persona 24 no me ha respondido el ítem 4. Entonces, como está en blanco, le pongo -1. A ver qué pasa. Enter. No pasa nada y vamos a cambiar a palabras. Me debería decir no responde, ¿no? Ahí está, no responde. Entonces, fíjense, esa es la forma de codificar todo lo que hemos hecho en esta primera tabla, en esta primera ventana. Se pasa acá y ustedes ya van eligiendo. Acá ya agarran cuestionario por cuestionario y van llenando las respuestas de cada persona que han encuestado, ¿no? Entonces, a ver, vamos a terminar de llenar esto y después pasamos a la siguiente
parte. Aquí me voy a inventar respuestas, ¿ya? Para terminar. Listo. Ya. Entonces, hasta esta parte solo es el trabajo más pesado. Hay que codificar encuesta, cuestionario por cuestionario, encuesta por encuesta. Se pueden codificar también tests, que también es otra técnica, otro instrumento también. Test de medición, estandarizados, no estandarizados. Se puede codificar todo esto en SPSS. Ahora ustedes me dirán, ya, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hasta aquí no puedo presentar esto en mi tesis, ¿no? Obviamente no. Necesitamos hacer el análisis estadístico. Que lo pueden hacer, hay, se puede realizar en Excel, se lo puede hacer de forma manual, en una hojita, pero este software eh, te reduce todo ese tremendo trabajo que tendrías que hacer uno por uno, usando calculadora, todo eso. Entonces, ¿para qué realizar tanto trabajo si podemos hacerlo en un momento? Como les decía, esta parte es la más pesada. Nos vamos a ir a arriba, una de las pestañas que se llama Analizar. Y vamos a ir a la segunda que nos dice Datos descriptivos. Entramos a su ventana y vamos a Descriptivos. Fíjense que aquí me sale una nueva ventana y aquí me sale todos los ítems que he codificado, desde la edad de los participantes y todas las preguntas, ¿no? Os voy a añadir, digamos, yo quiero analizar la primera pregunta, la que hemos hecho, ¿no? Y la voy a cargar en la otra parte de variables. Aprieto en la flecha y me carga. Opciones, aprieto opciones. De acuerdo a cada investigación, ustedes van pidiendo, ¿no? Medidas, bootstraps y aceptar. Aquí me da textos descriptivos, ¿ya? Cuántos han respondido, el mínimo, el máximo, ¿ya? De algo me va a servir, pero puedo seguir analizando. Vuelvo a analizar. De estadísticos, frecuencias. Otra vez me sale eh, otra ventana de frecuencias, vuelvo a cargar. Y ahora sí me da diferentes ventanas, opciones para que me analice más a detalle. Vamos a entrar a estadísticos. Me puede dar toda esta información que le vamos a pedir, media, mediana, moda, suma, todo lo que nos ha dado la anterior tabla, pero acá está más ordenado. Pues no necesito, por si acaso les estoy indicando. Continuamos, no quiero nada de eso. Gráficos, sí quiero gráficos. Puedo utilizar gráficos de barras, gráficos de sectores, histogramas. Generalmente siempre se utiliza gráficos de sectores. Por si acaso no me van a decir tortas, por favor. No hay tortas. Son gráficos de sectores. Y le vamos a decir que quiero uno de porcentajes. Continuamos. Al formato. Y esto es cómo me va a ordenar mis tablas. Entonces, ascendente. Eso depende de la pregunta, depende del orden que ustedes quieran. No toco nada. Continuamos. Bootstraps es otro tipo de análisis que no necesitamos ahora. Y le ponemos aceptar. Esperamos un poco, de acuerdo a cada computadora. Les va a dar, en este caso es casi inmediato. Tampoco tengo muchos datos, ¿no?, para analizar. Y aquí sí está lo que yo necesito. Fíjense que acá me ha dado incluso la tabla de los datos perdidos. Lo que les decíamos, no, mira, una persona no me ha respondido. Por eso acá dice missing 1, perdido 1, ¿no? Válidos 23. Entonces, de la pregunta número 1, 23 personas sí me han respondido, una no me ha respondido, la ha dejado en blanco. Y si habría más datos perdidos como el C-2, -3, también aparecería aquí. En este caso solo es uno.
Y esta tabla de frecuencias es la que nos importa, los que realmente nos importa, ¿no? Aquí está la información de las frecuencias y los porcentajes. Eso es muy importante. Y acá me da un pequeño gráfico, ¿no? Gráfico de sectores, lo que no deberían llamarse tortas, ¿no? No son tortas. Gráfico de sectores, ¿ya? Esto no puedo yo agarrar y copiar a mi tesis. Nunca van a ver esto en una tesis, o si lo si lo ven, pues sería una vergüenza, ¿no? Tiene que estar bien presentable. Entonces, ¿qué hago? El SPSS me da la opción de copiar. ¿Ya? Voy a copiar, hago clic derecho y copio. Me voy a ir a Excel. ¿Ya? He cambiado a Excel por si acaso, por favor. Si no se ve, me dicen. Voy a copiar a Excel. Le pongo copiar, pegar y ahí está mi tabla. Voy a limpiar mi tabla. Voy a poner solamente lo que necesito y lo voy a adecuar al formato APA para mi informe final. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá me dice frecuencia. Está en inglés. Entonces, no, yo tengo mi trabajo está en castellano. Entonces yo le cambio, ¿no? Frecuencia. Muy bien. Percent, dice, ¿no? Porcentaje. Entonces yo necesito que diga porcentaje. Le cambio. Porcentaje. Muy bien. Ahora aquí dice porcentaje válido, porcentaje acumulativo. Son datos que no me sirven. Algunos de mis docentes me decían, ¿no? A ver, si vos me traes esto, porcentaje válido, porcentaje acumulativo, yo te pregunto, ¿qué es esto? Y me tienes que explicar qué es. Entonces son datos irrelevantes que no sirven. Entonces, ¿qué hago? Agarro y elimino. No me sirve esa información. Lo que me sirve es la frecuencia y el porcentaje. Estamos haciendo por si acaso análisis descriptivo, ¿ya? Y ya tengo mis datos. Tengo que seguir ordenando. Datos perdidos, dice. No responde. Válidos. Esta columna no me sirve. Total, dice. No, no me sirve. Lo que quiero es esto. Porcentaje. Agarro, copio en otro lado. Necesito esto. Casi siempre, siempre las opciones, ¿no? Necesito esto. ¿Qué más necesito? Esto pueden estar total. Bien, voy copiando. Total, listo. Y aquí podemos poner, ahí arriba como cabezal, podemos poner ítem, ¿no? O respuesta. Bueno, respuesta. Ya tengo casi concluido. Entonces le doy forma. Ya le doy formato. Desaparezco todas las líneas. Obviamente no les voy a enseñar Excel, ¿no? Todos ustedes, más bien ustedes deben ser expertos en Excel. Yo les confieso que soy un poco ignorante en Excel, pero me defiendo en algo. Entonces ahí voy ordenando, voy centrando, ¿no? El formato APA me dice que ya no hay como esto, ¿no? Con 4 líneas, no. El formato APA me dice que tengo que hacer líneas superiores e inferiores. Entonces le pongo acá es el borde grueso, dice, no, superior y borde inferior. Ya, ya tengo ahí. Y para cerrar también tengo que tener mi borde inferior. Listo, ya tengo mi tablita. Le pondré esto más, borde superior para mis totales. No hay que diferenciar siempre. Es así como se tiene que presentar una tabla. ¿Ya? Como esto ya no me sirve, me olvidé de algo. Tengo que combinar esto. Tengo que ponerle siempre qué ítem es. Copio y pego acá. Bien, está. Vamos a ver.
Como les digo, no sé manejar bien, pero hay que seguir. Ya. Dice, le tengo que poner el título, ¿no? De mi tabla. Es la misma pregunta, por si acaso. El texto que elabora el chat GPT -3 responde a las preguntas que realizas. Listo. Ahí ya tengo. Le doy un poquito de espacio, ¿no? Para que se vea. Mm, Voy ajustando el texto. Ya está. Ya tengo mi tabla. Tengo que hacer mi gráfico, las mal llamadas tortas, ¿no? Entonces agarro los datos y me hago em, un gráfico, ¿no? Acá está, voy creando mi gráfico totalmente directo con lo que me da. Ya tengo mi gráfico y acá solamente ya, como les he dicho, ustedes van ordenando. Por si acaso siempre van a utilizar, ¿ya? Con los datos al costado. No vamos a ahondar mucho en esto, como les digo, ustedes son expertos. Van a poner los ítems, cada una de las respuestas. Solamente les pido, hagan sus títulos. Tienen que ser los mismos títulos, tanto en el gráfico como en el texto. Entonces, ahí ya tengo. ¿Ya? Ya tengo mi tabla y tengo mi gráfico. El siguiente paso va a ser llevar esto a mi informe final. No se puede quedar en el Excel. Entonces, ¿qué hago? Agarro y copio nuevamente mi trabajo final. Me voy a Word. Aquí, ¿qué me dice el formato APA? El formato APA me dice que ahora en el formato APA séptima edición, por si acaso, dice que solamente hay dos tipos de figuras, vamos a llamar. Unos son tablas y los otros son figuras. Entonces aquí le pongo como título, ¿qué pasó? Arial. Ya, hay diferentes fuentes que utiliza el formato APA, con serifa, sin serifa, pero voy a poner en formato APA, le pongo el título, ¿no? Tabla. ¿Qué tabla es? La número 1. ¿Ya? Y luego le pongo el título. Era el texto que elabora el... Obviamente ustedes pueden copiar y pegar, ¿ya? Chat GPT-3 responde. Ese es el título. ¿Qué me dice el formato APA? Que el número de tabla y la tabla como tal debe ir en negrillas. ¿Ya? El título de la tabla debe ir con cursivas. Así es como tenemos que realizar. Y luego acá ya pegamos nuestra tabla que hemos realizado. Y listo. Ya están. También podemos, como les he dicho, ¿dónde está? Excel. Copiamos nuestro gráfico, ¿no? Que en el formato APA actual se llama figuras. Ya no son gráficos, se llama figuras por si acaso. Y ustedes le van dando formato, ¿ya? En este caso yo voy a utilizar esto primero. Voy a poner mi gráfico
primero. No, mejor, al revés eso. Voy a hacer mi tabla primero, perdón. Error, error. Voy a poner mi tabla. También algo más que nos dice el formato APA. Ya no se pone fuente, se dice nota, ¿ya? Nota con cursiva punto y después le ponen elaboración propia. Elaboración propia sin cursiva. Nota con negrilla. Centramos. Esto igual. Listo. Ya tenemos. Y vamos a comenzar a interpretar. Analizar. El análisis y la interpretación, ¿no? Por si acaso, este es un gráfico descriptivo, es un análisis descriptivo, perdón. ¿Ya? Entonces podemos iniciarnos diciendo, primero hacemos siempre la interpretación de los datos. Nos decimos, esto es con sin negrillas, Arial 11, decimos, ¿no? En la pregunta 1 se indica que, y aquí vamos arreglando, ¿no? Aquí incluso me he olvidado poner porcentajes, pero como les he dicho, ustedes tienen que arreglarlo todo esto. Que el 54.2% de los encuestados dicen que el texto que elabora el ChatGPT es casi siempre, ahí está la respuesta, ¿no? Casi siempre responde a las preguntas que le realizan con el 42, el 41.7% indica que siempre responde. ¿Cómo? Eh, del total, de 24 encuestados, existe un dato perdido, ¿no? O no responde. Ya, es una forma de realizar. Es decir, ustedes tienen que interpretar los resultados, tienen que decir exactamente tal cual. Y después hacen el análisis, ¿no? En otro párrafo pueden decir, entonces, ¿cómo? Eh, el uso del chat GPT está siendo usado. Ya vamos a arreglar un poco, ¿bien? Fíjense siempre en la gramática. ChatGPT está siendo usado de forma adecuada, ya que la mayoría de los encuestados casi siempre responde, casi siempre obtienen respuestas adecuadas. Punto. Ya, y eso es solo un pequeño ejemplo. Obviamente ustedes tienen que extenderse más, tienen que escribir uno dato por dato, tienen que ser un
cruce de información. Luego de hacer el análisis y la interpretación, también deben incluir, ¿no?, el gráfico, que hemos dicho que se llama figura. Entonces le ponemos también como es como indica el formato APA. Se llama figura número 1, es la figura 1, ¿no? Y ahí le ponemos el título igual, que lo tengo acá. Agarro, copio, pego para no confundirme. A figura, como es el título, le pongo negrilla y sin cursiva. ¿Ya? Y el otro con cursiva y listo. De alguna forma ya tengo el análisis del primer ítem. Y eso tienen que realizarlo con los demás ítems. Después se hace lo que se hacen las tablas de contingencia, ¿no? El cruce de diferentes ítems, de las respuestas de diferentes ítems. Entonces, de forma general, señores maestrantes, he querido explicarles cómo se debe realizar el trabajo, ¿no? Desde la creación del instrumento, las preguntas, los tipos de respuestas que van a poner en sus eh, preguntas de opción múltiple, el uso del SPSS. Luego, si podemos decir así, el limpiado de todos los datos que nos da el SPSS con el Excel y finalmente con esta redacción final que ya iría dentro del informe final, ¿no? Obviamente aquí faltan muchos detalles como por ejemplo el formato APA, ¿no? Siempre tienen que cuidar eso por si acaso. Párrafo, ¿qué nos dice el formato APA? Que hay sangría de 1.54, ¿no? A la izquierda. Primera línea, ¿de cuánto? 1.54. 54. Debe ser, o doble creo que es, no recuerdo bien. Ahora estoy un poco bloqueado. Así tiene que ser, así nos pide, ¿no? Sin justificación, ya es el formato APA. Acá también nos falta algunas cositas, como hemos dicho, ¿no? Nota, elaboración propia de la reforma. Entonces ustedes le van dando los detalles. Solamente lo que he explicado es de forma superficial por el tiempo, ¿no? Por las sesiones limitadas y el tiempo limitado que tenemos. Esto es algo básico, totalmente básico. Obviamente ustedes lo van a realizar mucho mejor en sus